El escándalo que puede hacer caer a Sánchez. La UCO investiga a Begoña Gómez, al hermanísimo y al propio Sánchez, pero la jefa de la Guardia Civil, fiel al gobierno, torpedea la investigación. ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? La senadora del PP, Marimar Blanco, lo deja claro. Estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la historia y tenemos los documentos que lo prueban. Esto es más grave de lo que quieren hacerte creer. No dejes que lo silencien. Dale like, comenta y comparte para que esta verdad llegue a toda España. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, doña Marimar Blanco Garrido tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Señora directora general, bienvenida a la Comisión de Interior aquí en el Senado. Pero permítame que comience con algo tan básico como necesario, que es dar las gracias a los hombres y mujeres de la Guardia Civil, una institución garante de la seguridad, la libertad y la convivencia de todos los ciudadanos, ahora y muy especialmente en la lucha contra el terrorismo de ETA durante tantas y tantas décadas. También quiero agradecer su actuación, la de la Guardia Civil durante la Dana, que es un reflejo de su dedicación, profesionalidad y espíritu de servicio. Usted lo ha descrito muy bien, señora directora general. Hablamos de héroes y víctimas. Sin duda, una magnífica labor que, sin lugar a dudas, es un orgullo para España y un ejemplo para todos. Un agradecimiento que también quiero hacer extensible a los hombres y mujeres que trabajan en la UCO y que tantas presiones, desgraciadamente, están soportando por parte de un Gobierno empeñado en esconder una trama de corrupción que comienza y termina con Pedro Sánchez. Señora González, comparece hoy usted aquí con un discurso lleno de bonitas palabras, pero me va a permitir también que le diga, y de triunfalismo de manual. Eso sí, ha llamado la atención que todo ese triunfalismo de manual sea desde el 2018, como si la Guardia Civil hubiera nacido tras la moción de censura, que le recuerdo que la Guardia Civil no es suya, no es de Pedro Sánchez, sino que es de todos y cada uno de los españoles. Usted lo decía, triunfalismo de manual, pero la realidad no es otra que la Guardia Civil se siente sola y se siente abandonada. Porque lo que viven los guardias civiles no es una etapa de reconocimiento institucional, sino de abandono generalizado y de su utilización política como moneda de cambio, señora González. Porque con Marlaska, el ministro más reprobado de la democracia y el peor ministro del Interior que ha tenido la Guardia Civil, como decía, la Guardia Civil no está en manos del mejor ministro, que, por cierto, usted lo decía el pasado lunes en la comparecencia suya en el Congreso de los Diputados, ni le debe absolutamente nada, porque desgraciadamente con Marlaska la Guardia Civil está sometida a un maltrato y abandono continuado, incluso tristemente a su desmantelamiento. Y lo más grave es su silencio cómplice, señora González, porque frente al desmantelamiento de la Guardia Civil en Navarra usted calla, frente al desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña usted calla, y ante la posible eliminación de una unidad de élite en Canarias como es el GRS número 8 usted vuelva a callar. Y usted calla cuando se insulta a los hombres y mujeres de la Guardia Civil por parte de los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Un silencio cómplice, señora González, que demuestra que usted es incapaz de defender con honores a quienes juraron lealtad y dar su vida por España. Porque, mire, mientras hoy aquí ha intentado maquillar las cifras, la realidad es que han firmado en Suiza una proposición de ley con Junts que rompe los principios básicos de la seguridad del Estado. Una ley que pretende entregar a un cuerpo autonómico competencias exclusivas del Estado en materia de seguridad, inmigración y fronteras. Y lo más grave, señora directora, es que el propio ministro Marlaska aseguró hace apenas unas semanas que el control de fronteras e inmigración es competencia exclusiva del Estado. Entonces, ¿qué ha pasado? Le pregunto, ¿mintió entonces o mienten ahora? ¿Cómo pretenden que creamos en su palabra si dicen una cosa en público y desgraciadamente pactan la contraria en privado? Si no nos hubiera mentido tanto, quizás hoy pudiera venir aquí con alguna mínima credibilidad. Pero los españoles ya sabemos cómo se las gasta el sanchismo, convierte en mercancía todo lo que toca y en mentira todo lo que promete. Digan la verdad por una vez. Esto no es una colaboración institucional, señora González, es una clara expulsión y una humillación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo hacen en contra de la Constitución y pactando además con un delincuente cuya situación legal es bastante más irregular que la de cualquiera de los inmigrantes sin papeles a los que se les quiere negar su entrada en Cataluña. Mire, le puedo asegurar que nadie con sentido de Estado, algo de lo que ustedes carecen en estos momentos, entiende que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se retiren
retiren o pierdan competencias. Y ante tal despropósito le pregunto, señora directora general, ¿en qué beneficia este acuerdo a los ciudadanos en general? Dígamelo. ¿Este acuerdo se ha hecho pensando en el interés general o solo en la cuestión de confianza de Junts a Pedro Sánchez? Espero que me conteste. Mire, hoy ha repetido y una otra vez que hay 82.000 guardias civiles, pero lo que no nos dice, y lo sabe perfectamente, es que apenas 73.500 están en activo y que más de 8.500 plazas siguen vacantes. Por lo tanto, lo de la tasa de reposición del 125, bueno, pues le puede quedar muy bien en el papel, pero es un dato que no se refleja en las calles. Tampoco cuenta que en muchas provincias no hay cuarteles operativos las 24 horas, ni que cientos de agentes doblan su turno sin descanso, sin refuerzos y en demasiados casos sin medios. Y todo esto ocurre mientras la criminalidad en España sigue subiendo, como por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, donde sabe perfectamente que ha aumentado las agresiones sexuales, los delitos de tráfico de drogas y también los ciberdelitos. Pero usted, junto con el ministro Marlaska, continúan racaneando medios y profesionales aquí, a la Comunidad de Madrid. Esta es la realidad diaria de muchos guardias civiles en Galicia, en Castilla y León y en Canarias o en otras zonas de la España rural. Territorios donde se trabaja bajo mínimos, donde se han cerrado puestos, recortando especialidades y eliminado unidades claves como el Oconsur. Esto sí que lo hicieron ustedes desde la moción de censura, en plena lucha contra el narcotráfico. Y en lugares como Tenerife, se lo recuerdo una vez más, una unidad esencial como el GRS número 8 está en riesgo de desaparición. Lo llaman reubicación por obras, pero no es más que otra forma de desmantelamiento encubierto. Y como el ministro no responde ante esta pregunta, le pregunto a usted, ¿piensan eliminar la unidad GRS 8, unidad clave para Canarias y todos los canarios? Las propias asociaciones de la Guardia Civil lo dicen con claridad. La Guardia Civil se muere en la España vaciada. Ahora nos hablan de reestructuración y de eficiencia, pero todos sabemos lo que ha ocurrido. Han retirado efectivos donde más se necesitaban. Y esta realidad, señora directora, se ve en los pueblos donde ya no hay patrullas, se notan los cuarteles cerrados, se notan los cuarteles que se están cayendo. Por ponerle algunos ejemplos, aquí mismo en la Comunidad de Madrid, en Torrelaguna, municipio que usted conoce muy bien y que es incapaz de atender. Y se sufre en las zonas donde la Guardia Civil era un único rostro visible del Estado. Y se sufre, por ejemplo, en Toledo, donde más de 70 familias han tenido que decidir abandonar el cuartel por peligro de derrumbe inminente. Y ustedes siguen sin hacer absolutamente nada. Y este abandono no solo desprotege a los ciudadanos, también debilita el principio de autoridad de los agentes. Ese principio, por cierto, que ustedes erosionan aún más con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Otegi, una ley pactada con los herederos de quienes han asesinado a 210 guardias civiles, pactada con aquellos que más inseguridad generaron en España durante décadas, una ley que pretende dejarlos sin medios y que pone en riesgo su seguridad. Pero, de verdad, ¿cómo se les ocurre que sean los herederos de ETA los que redacten la Ley de Seguridad Ciudadana? Algo tendrá que decir usted de esta reforma, señora González, porque sin lugar a duda es un verdadero insulto para la Guardia Civil y también para el Cuerpo Nacional de Policía. Y mire, si hay un lugar donde se ha evidenciado con crudeza el abandono que sufre la Guardia Civil, ese es el campo de Gibraltar. Allí, en Barbate, fueron asesinados 2 guardias civiles, Miguel Ángel y David, mientras cumplían con su deber. Ha pasado un año y no se ha depurado ni una sola responsabilidad política, ni una. No se ha reconocido la profesión de riesgo, no se ha declarado la zona del Estrecho como zona de especial singularidad, no se han mejorado los medios, ni los chalecos, ni las embarcaciones, ni los turnos y, mientras tanto, eso sí, la delincuencia, señora González, sigue ganando terreno. No han hecho absolutamente nada y usted viene aquí a contarnos que todo va fenomenal, pero ¿usted escucha de verdad a las asociaciones de la Guardia Civil? ¿Usted escucha cuando gritan de manera desesperada que no les vuelvan a dejar solos? Ni una sola lección aprendida, señora González. Por ello le pregunto, ¿cuándo va a contar la Guardia Civil con los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente con total seguridad al riesgo potencial que existe por culpa del narcotráfico? Se lo pregunto porque, mire, lejos de retroceder, la presencia del crimen organizado en Andalucía ha aumentado. La falta de medios ha permitido que las narcolanchas sigan actuando con impunidad en nuestras costas y, más recientemente, en el río Guadalquivir, que se ha convertido en una nueva autopista de la cocaína. No sé si usted ha tenido tiempo o ocasión de poder ver las imágenes, pero le puedo asegurar que esto es una verdadera tragedia. Por lo tanto, no hablamos de la utilización política de las víctimas, hablamos simple y llanamente de seguridad y de dignidad de quienes se enfrentan cada día con una mano delante y otra detrás a la lucha contra el narcotráfico. Pero es que además, la pasada semana, que de esto usted no ha dicho nada, conocíamos a través de los medios de comunicación que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, SIVE,
una de las infraestructuras claves en la lucha contra el narcotráfico, usted lo ha dicho, nuestros ojos desde el aire, pues fue atacado a tiros, y el Ministerio del Interior no solo no lo denunció públicamente, sino que lo ocultó a los propios agentes, que siguieron trabajando sin saber que estaban completamente desprotegidos. Nadie avisó, nadie reforzó la seguridad. ¿Así es como este Gobierno protege a quienes nos protegen? De vergüenza, señora González. Por ello le pregunto, ¿por qué ocultaron de manera deliberada el tiroteo a las torres del SIBE a la Guardia Civil? ¿Por qué les han abandonado otra vez a su suerte? ¿A quiénes protegían con este silencio? Pero el abandono no solo se nota en los medios, también en las nóminas. Prometieron la equiparación salarial, la firmaron con las asociaciones y luego la guardaron en un cajón. Hoy, un guardia civil sigue cobrando entre 300 y 600 euros menos que un mozo de escuadra por hacer el mismo trabajo. Ustedes no quieren cumplir con un acuerdo que, por cierto, dejó ya firmado un Gobierno del Partido Popular. Llevan 6 años en el Gobierno y no tienen intención de completarlo, pero tampoco tienen intención de completar, por ejemplo, el tema de la jubilación anticipada o el reconocimiento de profesión de riesgo. Por cierto, iniciativas aprobadas aquí en el Senado y guardadas en un cajón en el Congreso. Así que le pido que dejen de tomar el pelo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, señora González, el abandono a la Guardia Civil no es solo operativo presupuestario. Hablamos de dignidad y lealtad a la institución de la Guardia Civil. Jamás en los 180 años de la historia de la Guardia Civil se había anulado ningún ascenso a general y en poco más de un año ustedes han conseguido que el Tribunal Supremo les anule hasta 8 ascensos. Por ello le pregunto, ¿por qué de repente han cambiado ustedes el criterio de selección de los agentes de la Guardia Civil después de casi 4 décadas? ¿Qué hay detrás de ese repentino cambio de funcionamiento que ha ocasionado estos 8 rapapolvos sin precedentes en la historia de la Guardia Civil por parte del Tribunal Supremo? Se lo pregunto porque los guardias civiles están ya hartos de tanta ilegalidad y de tanto abuso de autoridad, cometidos nada más y nada menos que por los responsables políticos con la simple excusa de la disciplina, exigir sumisión y servilismo. Y esto es lo que ocurre cuando se cesa, por ejemplo, al coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su deber y se condecora al comisionista Aldama en el año 2022 al mérito policial. Tiene narices. Al mérito policial será al mérito por robar a 2 manos, como lo estaba haciendo mientras estábamos todos confinados. Sí, señora González, el mismo Aldama con quien usted, por cierto, compartía mítines del Partido Socialista. Y como decía, cuando esto ocurre se manda un mensaje muy claro a la ciudadanía. Aquí se castiga la lealtad del Estado y se premia la obediencia al partido, o mejor dicho, al amo Sánchez. Y, lamentablemente, el abandono también es institucional, señora González. Ya sé que a usted todo esto le hace mucha gracia, pero a mí y a los guardias civiles le puedo asegurar que ninguna. En 6 años, 5 directores generales, una directora para cesar al coronel Pérez de los Cobos, usted para ser conocida como la breve, ya que ostenta el mandato más corto de la Guardia Civil en democracia, ya que usted, le recuerdo que renunció para ir en las listas del Partido Socialista, lo que supuso una verdadera falta de respeto a la Guardia Civil, una falta de respeto que se demuestra con su actuación en esta segunda etapa. Y, por cierto, también aprovecho para preguntarle, ¿piensa usted dimitir si se convocan elecciones? Otro director que era el que daba el chivatazo a la trama de Koldo. Así es como defienden ustedes a una institución como la Guardia Civil. No les importa absolutamente nada, las utilizan al antojo del amo, es decir, de Pedro Sánchez. Una vergüenza, señora González. Y lo más triste es que usted, como le he dicho en reiteradas ocasiones, calla. Voy finalizando ya, señor presidente. Mire, por 7 míseros votos para seguir en el poder, ustedes han traicionado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y muy especialmente a la Guardia Civil. Está claro que usted ya ha elegido el lado de la historia en la que quiere estar, en el de la traición y el abandono a la Guardia Civil. Nosotros, en cambio, elegimos el de la dignidad y la lealtad con quienes nos protegen. Por eso, desde el Partido Popular no nos vamos a callar. Vamos a continuar defendiendo a la Guardia Civil, vamos a continuar luchando por sus derechos y garantizar que cuenten con los recursos necesarios para seguir protegiendo a todos los españoles. Lo haremos aquí, lo haremos en esta Cámara, lo haremos en Europa y lo haremos desde cada institución democrática donde aún quede respeto por la ley, por la verdad y por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con quienes siempre estaremos en deuda permanente por su magnífica labor, siempre en defensa de todos y cada uno de los ciudadanos y, cómo no, de este gran país que es España. Muchas gracias. Y con respecto a la portavoz del Partido Popular, a Mari Mar Blanco, a quien nos hemos conocido y de la que tengo un tremendo aprecio, tan solo tengo que decirle, señora Blanco, que entiendo perfectamente que los papeles que se tienen que jugar en política son los que son, pero es que me ha producido una tremenda pena. Porque me conoce, porque sabe que yo no presiono
a la UCO, porque sabe que no mantengo silencios cómplices, porque sabe que no miento y porque sabe que tengo sentido de Estado. Ha dicho una retahíla de insultos que no son, o de descalificaciones, vamos a dejarlo ahí, que no son compatibles con hacer oposición, o sí son compatibles con hacer oposición, pero creo que están un tanto desmedidos. Yo entiendo que ustedes mantienen una línea argumental que yo voy a abordar y que espero dejar clara a lo largo de esta segunda intervención. Sí que me gustaría dejar claro que lo hice en el Congreso y, desgraciadamente, lo tengo que hacer en el Senado. Usted conoce al ministro Marlaska. El ministro Marlaska ha sido un servidor público ejemplar y el ministro Marlaska es, en estos momentos, uno de los mejores ministros del Gobierno de España. No le quepa la menor duda. Y este país le debe un servicio público en materia de interior que, con el paso del tiempo, estoy convencida de que hasta incluso ustedes acabarán reconociendo. No creo, lo dijeron también en el Congreso y entiendo que habrá sido parte del argumentario, pero de verdad no creo en ningún momento que mi intervención haya sido triunfalista. Yo he venido aquí a explicarles las líneas generales de actuación de la Guardia Civil y cómo estamos haciendo y como ustedes han dicho, la Guardia Civil trabaja de una manera impecable y es simplemente eso lo que he contestado. No sé si es triunfalista o no. Bueno, probablemente es que se está haciendo un gran trabajo, pero eran las líneas argumentales y las líneas de actuación del presente y sobre todo, del futuro. Voy a seguir esa línea argumental que ustedes hacen, que empieza con el desmantelamiento, ¿no? Hacen un frontis que es el Partido Socialista, el Gobierno de España, Marlaska, está desmantelando la Guardia Civil. Y en la primera pata de ese frontis hacen falta más efectivos. La verdad es que hay que tener desparpajo, señora Blanco, para venir aquí a hablar de falta de efectivos. Entre 2012 y 2018, que creo que gobernaba el Partido Popular y usted ya estaba en política, se perdieron casi 5.600 plazas. La Guardia Civil alcanzó su suelo. En el año 2016 había 77.134 guardias civiles. ¿Saben cómo les dejó el Gobierno de España con José Luis Rodríguez Zapatero a la Guardia Civil en cuanto a número de efectivos? 82.692. No sé dónde ha sacado que hay 73.000 efectivos. Entiendo que se lo habrá dado alguien, porque yo no creo que usted mienta, a diferencia de usted conmigo, y entonces le habrán dado unas cifras equivocadas. Pero créame que las cifras que yo doy son las cifras de la Guardia Civil y usted, entiendo, que considera que la Guardia Civil no miente. 5 años de gobierno del Partido Popular, 5.600 efectivos menos. Con ustedes perdíamos 1.120 guardias civiles cada año. Cuando ustedes restaban más de 1.100 efectivos cada año a la Guardia Civil, ¿estaban desmantelando la Guardia Civil? Cuando ustedes estaban sacando ofertas de empleo público en el año 2012 de 191 plazas, en el año 2013 de 199 plazas, en el año 2014 224 plazas, 1.499 plazas en total en los 5 primeros años de gobierno del Partido Popular en oferta de empleo público. Cuando ustedes sacaban solo, sumando todos los años, ni siquiera llegando a 1.500 efectivos de la Guardia Civil, ¿ustedes estaban desmantelando a la Guardia Civil? ¿Sabe cuál es la última oferta de empleo público? Lo he dicho en mi primera intervención. 2.798. Solo el pasado año, 2.798 guardias civiles. ¿Recuerda el anterior? 2.500. Este Gobierno no está desmantelando a la Guardia Civil, señora Blanco, ni señores y señoras del PP. Este Gobierno lo que está haciendo es montar la Guardia Civil que ustedes desmontaron, recuperando más de 4.700 plazas netas, gracias a un esfuerzo inversor que era necesario para afrontar el déficit de efectivos en el que ustedes nos dejaron. Lo de las nóminas y lo de... Ya eso sí que me ha dejado, porque no sé de verdad quién le ha asesorado, pero me ha parecido... ustedes empezaron la equipación salarial, la dejaron metida en un cajón, el Gobierno socialista llegó, la sacó, ¿y sabe cuánto cobraba un guardia civil en enero de 2016? Pues mire, cobraba 1.600 euros. A lo mejor a usted le parece bien, pero cobraba 1.600 euros. ¿Sabe cuánto cobra ahora un guardia civil? Un 40% más.
Estamos hablando de entre 400, 500 o 600 euros netos en la nómina, dependiendo del empleo que ocupe. 21 puntos porcentuales por encima de cualquier funcionario. Cuando ustedes tenían esas nóminas en la Guardia Civil, ¿eso era desmantelar la Guardia Civil? Los medios, que también lo ha dicho. La Guardia Civil, les recuerdo que cuenta con 2.724 infraestructuras. 60 de ellas tienen más de 100 años. La inversión que se ha realizado es extraordinaria, no solamente presupuestaria, extraordinaria. Ustedes ni un euro extraordinario dieron nunca, pero bueno, extraordinaria, con fondos propios, con fondos de la Secretaría de Estado y con fondos europeos, esos que ustedes criticaban tanto, es de 500 millones de euros para esas infraestructuras y esos cuarteles que, según ustedes, se caen. Finales de 2017, poco antes de la llegada de este Gobierno, la Guardia Civil, porque también lo ha dicho, con total desparpajo, lo del tema de los chalecos, la Guardia Civil estaba dotada con 6.640 chalecos antibalas. ¿Sabe cuántos tenemos en la actualidad? 57.411. 7 años después, 50.771 chalecos más. 604 chalecos más cada año. Cuando no les daban chalecos, ¿eso era desmantelar la Guardia Civil, señora Blanco? Y ahora vamos a la siguiente, el cierre de cuarteles. A mí me recordaba muchísimo su intervención a esa canción de cuando usted y yo éramos jóvenes, del cantante NEC, que decía: Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Bueno, pues ustedes son, la Guardia Civil no está, la Guardia Civil no se la ve y la Guardia Civil se va de nuestras vidas. Mire, señoría, no existe ninguna política de cierre de cuarteles. Cualquier paso que da la Guardia Civil se aborda de una manera individualizada, con carácter quirúrgico, y siempre para que redunde en la calidad del servicio y del despliegue del mismo. Cuando en algún momento concreto se ha procedido a la supresión de una unidad que sobre el papel ya no funcionaba desde hace años, se ha siempre, en la mayoría de los casos, se ha creado una oficina de atención al ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Guardia Civil ha continuado presente en el municipio. Pero miren, es que esto es pura matemática. Si con ustedes había 77.000 guardias civiles y con nosotros hay 82.000, ¿ustedes estaban más presentes con 77.000 que con 82.000 en el territorio? ¿De verdad ustedes tenían una presencia mayor? ¿No se iban de los municipios con 77.000? Y luego la última. Yo les he escuchado con absoluto silencio, Les he escuchado con absoluto silencio. Y luego la última, Cataluña, Euskadi y Navarra, que hay que tener desparpajo. Que es, continuando la estrofa de la canción de NEC, que, insisto, ambas recordamos, que es Laura se fue, no dijo adiós. Bueno, en Cataluña, en el año 2011, gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, último año, 3.529 guardias civiles. Ustedes, cuando se van, 3.190 guardias civiles. Perdió, en los 5 años de Rajoy, 339 efectivos. 69 guardias civiles se iban cada año como Laura, sin decir adiós. ¿Eso no es un ataque a la Guardia Civil en Cataluña? Euskadi, que conoce bien, 2011, 3.083 guardias civiles en el gobierno de Zapatero. 2016, con ustedes, 2.334 guardias civiles, 750 efectivos menos en 5 años. ¿Eso no es desmantelar la Guardia Civil en Euskadi, señora Blanco? ¿150 guardias civiles menos cada año no es desmantelar la Guardia Civil? ¿Eso no es un ataque a la Guardia Civil en el territorio de Euskadi? En 2024 hay 2.190 efectivos, 144 efectivos más de los que ustedes dejaron. ¿Eso, según ustedes, es que la Guardia Civil se está yendo del País Vasco? Hace casi 30 años se firmó el Pacto del Majestic, con aquel Pujol enano habla castellano, ¿se acuerdan? Se traspasaban las competencias de tráfico, que además hubo que hacer hasta un cambio en el Estatuto catalán. Pero eso no era un ataque a la Guardia Civil ni era un ataque a la constitucionalidad de nuestro Estado, ¿verdad? Y hace 25 años Aznar se reúne con el que fuera presidente de Navarra y líder de UPN, Miguel Sanz, y acuerda que sería la comunidad foral quien asumiría, comillas, las competencias exclusivas en materia de tráfico y su gestión en el periodo 2000-2001, hace
25 años. Según este acuerdo, es la Policía Foral la que se encarga de manera exclusiva de las competencias de tráfico y seguridad vial, una labor que hasta entonces se encargaba la Guardia Civil. Eso en aquel momento no era un ataque a la Guardia Civil, ¿verdad, señora Blanco? Eso no suponía que la Guardia Civil se iba como Laura sin decir adiós de Navarra. Eso no era un pacto vergonzante con las autonomías, ¿verdad? Eso sí que era tener sentido de Estado, ¿no? Mire, cuando ustedes hacen las cosas, lo hacen bien. Porque cuando ustedes mandan, consideran que están las cosas bien hechas. Porque el poder es suyo por naturaleza. Con Aznar se acordó que la Guardia Civil perdiera o no perdiera competencias en Navarra y Cataluña. ¿Esto cómo es? ¿Con Aznar sí? ¿O con los demás no? ¿O cuál es el argumento que tenemos que coger? Con Aznar se perdieron entonces competencias, con Rajoy se perdieron efectivos. Pero como lo han hecho ustedes, está todo fenomenal y ustedes son los únicos que defienden a la Guardia Civil. Con este Gobierno se han ganado efectivos. No se han perdido competencias, pero según ustedes esto es el fin del mundo, el fin del orden constitucional y, por supuesto, el fin de los 181 años de la Guardia Civil. Ustedes se indignan muchísimo y hacen intervenciones en las que la indignidad es constante hacia cómo estamos gobernando por parte del Partido Socialista y la Guardia Civil. Pero es que cuando ustedes gobiernan, lo que se dedican es a desmantelar las plantillas, a dejar que sí que se caigan los cuarteles y a no priorizar las inversiones ni en las infraestructuras ni en los salarios de los guardias civiles. La política de este Gobierno, señora Blanco, ha sido más efectivos, mejor pagados, con mejores medios. Esa ha sido la triada. Y es todo lo contrario de lo que nos ha dicho usted en este momento. En esa cuestión de que yo callo y que guardo silencio y todo ese tipo de cosas, vamos a las competencias del País Vasco y de Euskadi. País Vasco, que usted conoce bien. En el País Vasco, la Guardia Civil continúa con las mismas funciones en custodia policial y resguardo fiscal en puertos y aeropuertos. En Cataluña tendrán ustedes, que son los legisladores, que legislar. Pero vamos, yo entiendo que, como todos saben, las leyes que salen de esta Cámara y de la otra Cámara, Cámara Alta y Cámara Baja, emanan de la Constitución, viven de la Constitución y se aplican desde la Constitución. O si no, lo que hacen es ir y plantear recursos de inconstitucionalidad que llevan unos cuantos desde que están en la oposición y se los tumban absolutamente todos, porque cuando ustedes no hacen las leyes consideran que son inconstitucionales. La Guardia Civil cumplirá siempre el marco normativo que esté vigente y va a desarrollar las mismas funciones que hasta ahora en el espacio Schengen. Seguirá siendo único y no hay división de fronteras ni cesión de control. Por lo tanto, seguirá en manos de la policía y de la Guardia Civil. En cuanto al narcotráfico, también ha dicho que mentía, que están completamente abandonados, que no tienen ningún tipo de medios. Mire, a mí me gustaría abordar este análisis en profundidad y con seriedad. La cocaína no es un fenómeno nuevo, como bien sabe. Lo que es un fenómeno distinto, por no decir nuevo, es la superproducción que se está produciendo en los países productores desde el año 2022, que ha hecho que se incrementara un 153% la producción. Y lo que ha hecho ha sido cambiar el escenario, las técnicas y las tácticas, a las que se ha adaptado rápidamente la Guardia Civil. Se ha adaptado detectando, siguiendo e interviniendo. Así desmontamos Algeciras. Y no tenga ninguna duda de que así vamos a desmontar todo lo que está pasando en este momento en el Golfo de Cádiz. A mí me gustaría que fuera con su ayuda, con su reconocimiento y con su apoyo. Pero vamos, que los que tanto se envuelven en la bandera de la Guardia Civil, que no se preocupen, que lo pueden hacer completamente solo. Con respecto al OCON, voy a volver a explicar lo del OCON, que creo que lo expliqué en el Congreso y veo que no ha sido capaz de llegar al Senado, pero yo estoy convencida de que entre todos lo conseguiremos. Miren, el OCON era una estructura temporal que se creó para 4 meses. Era un plan de choque y estuvo 4 años. Cada comandancia cedía un porcentaje de sus componentes, es decir, un porcentaje de sus guardias civiles, lo que influía directamente en el servicio de las unidades, porque eran efectivos que estaban perdiendo y perjudicaban, por lo tanto, el servicio.
Cuando se vio que esto ya no era un problema coyuntural, sino que esto era una situación permanente, lo que se hace es establecer una estructura fija, con 100 hombres y mujeres de todas las comandancias, más 50 plazas, más el CREIN, que es la parte de inteligencia que continúa con 50 personas, que es lo que le he dicho que en la primera intervención, que para nosotros es la médula espinal. Ir a esa investigación, a esa actuación, porque eso es lo que hace verdaderamente daño a estas organizaciones criminales. Por lo tanto, pasamos de una estructura temporal a una estructura permanente en la que se ganan 150 plazas en las 6 provincias afectadas. Es decir, Andalucía gana 150 vacantes en la lucha contra el narcotráfico. Y ahora, a finales de 2024, se han creado 640 plazas. 400 han ido a Seguridad Ciudadana y 240 a especialidades. Y se están distribuyendo desde el mes de enero. Hemos estado alimentando esta estructura desde que cambió de temporal a permanente. ¿De verdad que usted considera que esto es no hacer nada? ¿De verdad que usted considera que esto no es tomártelo en serio? Pero ahora voy a los datos, que entiendo, aunque lo ha dicho, que entiendo que considera que no miento, porque son datos de la Guardia Civil. En 2022, el último año del OCON, se produjeron 74.626 detenciones. En 2023, primer año sin esa estructura temporal y con una estructura ya fija y permanente, 87.246, 12.620 detenciones más. En 2024, 87.384 detenciones, 12.758 más que el último año del OCON, con lo cual esa estructura es más efectiva. Pero ahora vamos a las operaciones. Último año del OCON, 4.698 operaciones. Primer año sin el OCON, 8.439, 3.741 más. 2024, 12.068, como he dicho en mi primera intervención, 7.370 operaciones más que el último año del OCON. ¿De verdad piensa que se está desmantelando la lucha contra el narcotráfico en la Guardia Civil? ¿De verdad que lo piensa? ¿O lo que necesita es decir eso para hacer oposición, pase lo que pase, aunque tenga que llevarse por delante la actuación y el prestigio de la Guardia Civil? Y ahora vamos a el Guadalquivir. El Guadalquivir es el único río navegable con 89 kilómetros que tiene en total aproximadamente, sumándolo todo, como unos 200 kilómetros de costa. Tiene brazos navegables, ríos, canales, marismas, arrozales, que en este momento efectivamente está siendo un lugar propicio para las organizaciones criminales, pero lo que no puedo decir es que no estamos haciendo nada porque ahí están los datos. No les puedo decir las iniciativas que vamos a adoptar y las que llevamos trabajando durante meses, pero créame que no hacemos otra cosa. No tenga ninguna duda de que la Guardia Civil va a ganar también la batalla en el Guadalquivir. Y se lo digo con una voz tremendamente templada, pero completamente firme, señora Blanco, porque tengo la firme convicción de que la Guardia Civil va a derrotar a los narcotraficantes como antes derrotamos al terrorismo. Lo pueden hacer con su confianza, lo pueden hacer con su apoyo o sin él, pero créame que lo harán. Estoy completamente segura. Y ahora vamos al SIBE. Con respecto al funcionamiento del SIBE, que lo he dicho en mi primera intervención, ¿qué significaba? No puedo hacer otra cosa nada más que desenredar sus palabras, que en concreto es desenredar la noticia en la que un titular decía que un narco con un Kalashnikov había destrozado el sistema de vigilancia en el Estrecho y que Interior lo ocultó, que por supuesto usted, como considera que todos mentimos, pues lógicamente usted lo ha hecho suyo. Luego, cuando va el texto, ya no es en el Estrecho, ya es en el Guadalquivir, pero bueno, sí que me gustaría dejar claro una cosa. Porque ese sistema es muy importante para nosotros, para la Guardia Civil, para la que está trabajando y luchando contra el narcotráfico. Y, en primer lugar, en los últimos años no se han producido incidencias por disparos de arma de fuego contra el SIBE en el Estrecho. Y no ha habido ninguna incidencia en el despliegue del SIBE en la estación próxima a la desembocadura del río Guadalquivir. La única incidencia reciente con arma de fuego se produjo el mes pasado, el 10 de febrero, en la zona más occidental de Huelva. Y quedó resuelta no en 4 meses, ni se ocultó a nadie,
quedó resuelta en 4 días, del 10 de febrero al 14 de febrero. No en 4 días, o sea, no en 4 meses, en 4 días. Para recordar otro incidente con arma de fuego, nos tenemos que ir a diciembre del 22, a hace más de 2 años, donde se produjeron sabotajes en las estaciones también de la Comandancia de Huelva. En todos los casos, señora Blanco, en todos los casos, en el reciente de hace un mes y en los lejanos de hace 2 años, el sistema no se destroza, ni se deja a nadie sin descubrir, porque todas las torres tienen varios sistemas de vigilancia, con lo cual, si no funciona uno, funciona otro. Y además siempre hay una estación aledaña que cubre esa zona. Por tanto, no hay zonas de sombra y está toda la costa cubierta cuando se produce un hecho aislado como el que acabo de señalar, o se producen averías por circunstancias climatológicas, que tengo que decirles que con la implantación del nuevo contrato se ha notado muchísimo la reforma y la operatividad de las reparaciones, reduciéndose el tiempo de las mismas. Creo que con esto he contestado a cada una de sus intervenciones que, como le he dicho, me da mucha pena, aunque no me sorprende. Muchísimas gracias. Señor Santamaría. Añadiría yo, de todos los españoles y de todas las españolas, a excepción de los dirigentes de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, y mérito fundamental de los hombres y mujeres de la Guardia Civil. Pero bueno, señora directora, la verdad es que la veo usted muy enfadada, ¿eh? Me da la sensación de que está usted mucho más acostumbrada a dar órdenes que a dialogar, porque yo creo que confunde usted, ha acusado a mi compañera de confundir, de insultarla. Yo creo que confunde usted el insulto con la descalificación, con la discrepancia, y para eso yo no entraré, simplemente le recomendaré el diccionario. Mire, ¿sabe lo que yo recuerdo de la etapa de Zapatero? Recuerdo una España intervenida por los hombres de negro. Recuerdo 6 millones de parados, ustedes no recordarán. Recuerdo 70.000 millones de euros de facturas escondidas solo en el Ministerio de Fomento. Y recuerdo una tasa de reposición, ya que ha hecho usted referencia a cómo se gestionó durante Zapatero los efectivos de la Guardia Civil en el 2010 y 2011 del 10%. Eso es lo que yo recuerdo. Y usted nos pide rigor. Pero mire, yo le voy a decir otra cosa. ¿Recuerda usted cómo valoraron los españoles en las elecciones la gestión de Zapatero? Y usted ha hecho otra referencia a una cifra. El incremento retributivo de los hombres y mujeres de la Guardia Civil del 40% en los últimos 16 años. Perdón, del 2016 al 2025, 9 años, ¿no? Vale, si le quitamos la inflación, ¿a cuánto nos vamos? Aproximadamente a un incremento retributivo real del 13%. Si le añadimos el incremento del coste de la vida por encima de la inflación, ¿a cómo nos vamos? Esa es la realidad de lo que ustedes andan presumiendo, es decir, casi del vacío o de la nada. Pero bueno, en primer lugar, yo quería transmitirle, en nombre de soy senador valenciano, transmitir en nombre de los valencianos nuestro agradecimiento a los hombres y mujeres de la Guardia Civil, del Benemérito Instituto, por su labor que hicieron durante la catástrofe de La Dana. Nuestras condolencias a todo el cuerpo, a los familiares y amigos, pero sobre todo nuestro agradecimiento. Hay que reconocer que fueron ustedes los que más sufrieron La Dana, porque fue el centro de la tormenta, el centro de la zona cero de La Dana, se centró, desgraciadamente, en la demarcación de la que es competencia mayoritariamente la Guardia Civil, con algunas excepciones, como el municipio de Torrent. La sufrieron ustedes en el corazón de La Dana, la sufrieron como nadie, la combatieron como pocos. Pero hay alguna pregunta que nos gustaría que aclarara. ¿Qué pasó con esas unidades GREM cuyos responsables afirman que en lugar de enviarles ustedes a salvar vidas, les enviaron ustedes a recuperar cadáveres? Ni entro, ni valoro, ni añado, pero me gustaría recibir sus explicaciones. Segundo, ¿se han recuperado todos los bienes perdidos por la Guardia Civil en aquellos municipios? Vehículos, enseres, todo lo que son los bienes. Señora directora, según denuncian los sindicatos policiales, estoy hablando de Policía Nacional, de martes 29 a 3 de noviembre solo hubo una nota de servicio que obligaba al refuerzo por parte de Policía Nacional. Recuerdo que Valencia es la segunda provincia en términos efectivos de Policía Nacional, con el refuerzo para sus compañeros de la Guardia Civil, sus compañeros de la Policía Nacional y de las policías locales, con 11 unidades Z, es decir, con 22 personas por servicio. ¿Percibió usted o echó en falta alguna colaboración mayor, más pronta, más rápida de los compañeros del cuerpo hermano como es la Policía Nacional? Porque sabe usted, cuando conteste, que estas cosas las vamos a saber y las vamos a saber en la comisión de investigación que se hable. Y muy sencillo, me gustaría llevarme
llevarme alguna información de usted, alguna cosa clara. Es decir, ¿facilitará usted a la Comisión de Investigación toda la documentación que le hemos solicitado? Porque no nos han solicitado en la Comisión de Investigación del Coldo ninguna de la información que hemos pedido, entre ellas las notas de servicio que el general Blanes aquí presente reconoció tener dos de Alsora 320 y 850 y que el señor Marlaska nos niega constantemente. ¿Nos facilitará usted toda la información que le vamos a pedir? La respuesta me parece muy sencilla. Y en relación con la trama Coldo, no hace falta que le recuerde que usaba móviles facilitados para delinquir por la Guardia Civil. Estamos hablando de móviles seguros comprados por la Guardia Civil para el señor Aldama, que le permitieron delinquir por un importe de 182 millones de euros. Y en este sentido nos gustaría brevemente que respondiera alguna pregunta. Ya me he referido a las notas de servicio y me refiero fundamentalmente a otra cosa. Mire, la UCO, la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional e incluso el Supremo hablan de una existencia de una organización criminal fuertemente enraizada en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente la Guardia Civil. No le he oído ninguna reflexión al respecto. ¿Están ustedes reflexionando, entonando algún tipo de medida? ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Qué es lo que no debe volver a suceder? Ustedes premiaron al comandante Villalba con la Consejería de Interior. Qué casualidad la de Caracas, el 16 de octubre del 2023. ¿Es habitual que la persona que está en el foco de la corrupción de una trama corrupta sea premiado? Le hago otra pregunta. Ustedes facilitaron teléfonos seguros y la actuación del señor comandante Villalba estuvo durante ese tiempo monitorizada por su superior, que llegó a decir, según reza un informe de la UCO, y perdone, presidente, ¿qué cojones hacemos nosotros comprándoles a estos móviles? ¿Hemos aclarado algo? ¿Sabemos algo? ¿Tiene usted una opinión al respecto? ¿Le parecerá correcto? ¿Será normal? ¿Usted lo impedirá para futuras situaciones? ¿Metieron ustedes al Aldama en la base de confidentes, informantes y colaboradores para protegerles? ¿Es habitual, señora directora? Aldama entraba en los centros donde se adiestra el GAR a pegar tiros como quien pega pegatinas o se dedica a tirar petardos. ¿Es esto habitual? ¿Se han revisado los protocolos? ¿Está abierto al público por horas y no nos hemos enterado? ¿Podemos ir los aficionados a las armas? Yo qué sé. ¿Alguna explicación? No vendría mal que usted nos dijera. Como verá, utilizo más la ironía que el insulto, ni siquiera la discrepancia o la descalificación. ¿Condecorar a personas que según ustedes son delincuentes confesos? ¿Es habitual? Y el comandante Villalba se personaba en la sede de la UCO para preguntar por su patrón, el señor Claudio Arribas, líder de la trama de hidrocarburos. ¿Es habitual? ¿Han mirado ustedes algo? ¿Han llegado a alguna conclusión? ¿Que funcionó bien? ¿Que funcionó mal? ¿Estamos orgullosos, muy satisfechos? ¿Lo hemos hecho fantásticamente bien? Insisto, nadie de las personas que han comparecido ha tenido a bien, y yo le he preguntado en el pleno del Congreso, el pleno del Senado al señor Marlaska, nadie ha tenido a bien darnos explicación alguna, y este grupo está decidido a obtener explicaciones y a conseguir respuestas. Nos gustaría que usted nos la diera, y hoy sería un buen día. A veces se quejan los compañeros del Grupo Socialista que por qué traemos a la Comisión de Investigación a determinadas personas. Las traemos normalmente porque no nos dan respuestas, y a mí me gustaría que usted nos la diera, y así no tendremos que llamarla para que nos la dé en sede de Comisión de Investigación. Muchas gracias y espero que mi tono le haya sido amable y asumible. Gracias. Muchas gracias. Aquí cada uno, lo digo por algunas intervenciones, ha expresado lo que ha considerado oportuno. Algunos han loado, han aplaudido y otros han criticado. Otros lo han hecho más, otros menos. Todo con mucho respeto, y la directora general ha contestado oportunamente. Por lo tanto, nadie va a dirigir, lo digo porque me preguntan si es una comisión de mascarillas o no. Y por lo tanto, yo permito que cada uno exprese libremente lo que considere. Y la directora general está en su derecho de expresar en turno de dúplica lo que considere. Y creo que esa es mi posición de respeto absoluto y que voy a seguir manteniendo mientras yo sea presidente de esta comisión. Señora directora general, gracias, señor Santamaría.